Hola, buenos días. Soy el doctor Sebastián Granateri del sector de pierna, tobillo, pie del Hospital Central de San Isidro, junto con la doctora María Laura Morcelli. Bueno, gracias por estar todos conectados. Andamos con una serie de problemas. Vamos a ver cómo nos empezamos a conectar. Hola Seba, ¿cómo te Esto va? nació como la idea de hacer un atendido interhospitalario entre el Hospital Posadas, el Hospital de Seiza y el Hospital de San Isidro. Gracias a Fernando González el que tuvo la iniciativa, y gracias a los jefes de los distintos servicios, el doctor Roberto Martín del Hospital de Seiza, Ricardo Principato del Hospital Posadas y la doctora Laura Santamarta del Hospital Central de San Isidro. Gracias, Sai, por la plataforma. Vamos a abordar tres temas importantes de nuestra subespecialidad, como son la fractura de malelo posterior, las lesiones del Lisfranc y las lesiones de la sindesmosis, y las lesiones de ligamentos del complejo medial del tobillo. Vamos a empezar entonces con Brenda Rosito, que nos va a presentar un caso sobre lesiones de la sindesmosis del Hospital Posadas. Sí, Brenda, si querés compartir pantalla. Ahí ya comparto. Bueno, buenos días a todos. ¿Se ve la presentación? A ver. Vamos otra vez. Bueno, ahí se ve. ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Soy la doctora Rosito Brenda, traumatóloga del equipo de pierna y pie del Hospital Posadas. Bueno, en el día de hoy yo voy a hablar sobre lesiones del ligamento deltoideo y a continuación mi compañero, el doctor Sicarello, va a hablar sobre las lesiones de la sindesmosis. Bueno, hoy les voy a presentar un caso, que es un caso clínico para debatir. Es una paciente femenina de 42 años de edad que el día 16 de octubre sufre una caída de su propia altura con limitación funcional, dolor e inflamación. Y presenta estas imágenes. Podemos decir que en la radiografía de frente se evidencia una fractura transindesmal del peroné, una probable lesión de la sindesmosis y una sospecha de lesión del ligamento deltoideo por la apertura del espacio claromedial. Nosotros la clasificamos como una 44B1 según la clasificación AO, una Weber B y una Logi-Hansen por supinación y rotación externa. Medimos los siguientes parámetros para el seguimiento y la planificación y fueron estos los resultados. Esta paciente tenía una superposición tibioperonia disminuida en 3 milímetros, un espacio claromedial de 7 milímetros, el cual está aumentado, y un ángulo taloclural de 78 grados. Antes de pasar, ¿alguno en su hospital las clasifica de alguna otra forma? ¿Le pide algún otro estudio? ¿Las trata de alguna otra forma? ¿Se escucha? Bueno, nosotros al sospechar esta lesión ligamentaria del ligamento deltoideo, nos pusimos a leer un poco del tema y bueno, tuvimos que concluir que estas lesiones suelen ser en su gran mayoría traumáticas, muy pocas son por procesos degenerativos. El ligamento deltoideo, tenemos que recordar un poquito la anatomía, que es un complejo ligamentario fuerte,
compuesto por 3 ligamentos superficiales, que de anterior a posterior son el tibio escafoideo, el tibio spring y el tibio calcáneo. Y tiene un as profundo, que sería el tibio astragalino. El mecanismo de lesión más frecuente es la eversión. Se lesiona con mayor frecuencia el ligamento tibio astragalino y con menor frecuencia el tibio escafoideo. A veces, si el daño es muy grave, puede llegar a cursar con una fractura avulsión en un 79% de los casos y con lesiones asociadas como la de la sindesmosis. En el ligamento deltoideo, la lesión más frecuente es el esguince, y bueno, en el caso que sea repetitiva, puede ocasionar dolor crónico o inestabilidad, limitando la actividad diaria de un 20 a un 40% de los casos. Las lesiones aisladas del complejo medial son raras e infrecuentes, son menos del 5% de las lesiones. El tratamiento de las lesiones mediales es muy controvertido, tanto para nosotros como para la literatura, ya que no hay un consenso sobre una indicación precisa. Hay 2 tendencias: la conservadora, la cual se basa en la estabilidad y reducción satisfactoria de la sindesmosis, con la consecuente disminución del espacio claromedial. Y cuando esto se logra, no debería ser explorado el ligamento deltoideo. Y la tendencia quirúrgica es donde la exploración y la reparación del ligamento es necesaria para evitar o reducir la aparición de secuelas como la inestabilidad. En diciembre del 2019 se publicó en la Foot and Ankle Surgery una revisión sistemática realizada por Davash, donde evaluó 5 estudios con una muestra de 281 pacientes, en la cual a 137 de ellos se les realizó una osteosíntesis de peroné con reparación del ligamento deltoideo, y a otros 144 pacientes se les realizó la osteosíntesis, pero sin reparación del ligamento. Y el cual concluyó que no hay una indicación precisa para realizar este procedimiento, pero que podría aportar alguna ventaja. ¿Ustedes siempre reparan el ligamento deltoideo? Capaz puedo dirigir la pregunta al Hospital de San Isidro. Hola. Sí, la verdad que nosotros no reparamos siempre el ligamento deltoideo. Hacemos en ocasiones el test gravitacional y en otras ocasiones evaluamos mucho de lo que estuviste hablando hasta ahora para tomar la decisión. Bien, muy bien. Bueno, nosotros básicamente creo que hacemos lo mismo. Puedo destacar que bueno, artículo tenía un grado de evidencia clínica, un grado 3. Y bueno, luego seguimos investigando. Este es un artículo un poquito más nuevo, en donde Salameh describe en su metaanálisis, que lo publicó en febrero del 2020, en la revista International Orthopedics, donde se analizaron 3 estudios comparativos, teniendo en cuenta los scores de dolor, las escalas funcionales y las radiografías. Fueron analizados 192 pacientes, 81 de ellos con reparación del ligamento deltoideo y 111 sin reparar. Lo único que pudo concluir es que el grupo donde se había reparado el ligamento deltoideo mostraba mejores resultados en las escalas de dolor, pero funcionalmente no había diferencias entre ambos grupos y tampoco en cuanto a las complicaciones. Bueno, ¿qué le hicimos nosotros a nuestra paciente, la que presenté originalmente? Hicimos un abordaje lateral al peroné, se redujo la fractura con 2 tornillos anteroposteriores, se colocó una placa tercio de tubo de titanio y colocamos un tornillo transindesmal. Teniendo este resultado, donde aún se evidenciaba el aumento del espacio claromedial. Le voy a preguntar al hospital de Ezeiza, ¿ustedes en este caso qué hubieran hecho? Aún haciendo la síntesis del peroné, la síntesis de la sindesmosis, y todavía está abierto el espacio claromedial.
Y habría que ir a explorar el ligamento, el deltoide, habría que ir a explorar el lado medial del tobillo. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, Cristóbal, que no se te entendió bien? Sí, por favor. ¿Ahora me escuchan? Sí. Vamos a bajar un poco. Bien, nosotros Sí. siempre hacemos los mismos pasos. Primero resolvemos el peroné, si vemos que continúa inestable, resolvemos el problema sindesmal, y si vemos que sigue inestable, abordamos el lado interno del tobillo a ver por qué está inestable todavía. Bien, muy bien. Bueno, nosotros antes de abordar el espacio claromedial o el lado interno del tobillo, decidimos hacerle una artroscopía. Bien. Gracias al doctor Sicarello que nos ayudó, la cual nos fue muy útil, porque en la artroscopía pudimos evidenciar que la síntesis de la sindesmosis no estaba totalmente reducida. Había un espacio en donde, bueno, si ustedes ven a la derecha de la imagen, hay un palpador, y ese palpador podía introducirse perfectamente en ese espacio, el cual no debería ser así. Decidimos recolocar el tornillo transindesmal, logrando un cierre de ese espacio en donde el palpador ya no podía ingresar, y al evaluar el espacio claromedial, que se evaluó con artroscopía, quedó disminuido y realmente no tenía interpuesto el ligamento. Hicimos esta imagen y creo que quedamos conformes con el resultado. Luego se midieron los valores que habíamos tomado al principio, como la superposición tibioperonea, la cual había aumentado, el espacio claromedial había disminuido y el ángulo talocrural había vuelto a la normalidad. Bien, Brenda, perdón que te interrumpa, muy bien. Acá tuvimos problemas con el chat y tuvimos problemas con el audio. Sí. Muchos nos preguntan en el chat sobre este caso si no le hubiéramos solicitado una tomografía computada. Sé que lo preguntaste, pero teníamos problemas con el audio y yo no estaba habilitado. ¿Hubieras pedido una tomografía o alguien hubiera pedido una tomografía para evaluar lesiones asociadas? Nosotros particularmente la tomografía la dejamos para casos, no sé si la palabra es más complejo, pero sí que tengan conminución, un maleolo posterior, o alguna lesión oculta. No creo que haya estado de más. O sea, hoy viéndolo y comentando el caso, capaz la tomografía podría haber aportado algo más. Sí, a nosotros por ahí nos sirve la tomografía. Acá estoy justo al lado mío, está el doctor Eduardo Fraile. Pedimos la tomografía no de manera rutinaria, pero sí, cada vez más frecuente, porque tomamos decisiones sobre buscar lesiones asociadas como el fragmento de Bastafe o el tubérculo de Chaput, como que nos evalúen inestabilidad, ¿no? Exacto. Sí. Bien. Decime, Carlos, ¿vos le hubieras pedido, Carlos Varela, ¿le hubieras pedido una tomografía? ¿En tu hospital le hubieran pedido una tomografía? Sí, nosotros este tipo de lesión sí, nosotros solemos pedir tomografías. Sí. En el hospital contamos con tomógrafo, lo que no contamos es con artroscopía de tobillo. Yo iba a preguntar si no tenían artroscopio, al no poseer artroscopio para el tobillo, si hubieran optado otra conducta de reducir nuevamente la sindesmosis, o cómo hubieran solucionado el problema, porque si bien creo que puede ser un problema medial, puede ser un problema o falta de reducción de la sindesmosis en un primer momento. Al no contar con artroscopio, ¿cómo lo resolverían? Yo creo que si no hubiéramos tenido el artroscopio, que es algo que empezamos a implementar hace muy poco, hubiéramos hecho las maniobras intraoperatorias, como Cotton, maniobra del gancho, y si aún se abría, o capaz hubiéramos puesto un segundo tornillo, o hubiéramos tomado la misma decisión de reposicionar el tornillo. Bien, justamente ahí veo que, Brenda, reposicionaron el tornillo. El tornillo super sindesmal, el tornillo transindesmal.
veo que después lo bajaron. ¿Qué es lo que están haciendo con ese tornillo? ¿Lo están poniendo suprasindesmal? ¿Lo más cercano a la articulación? ¿Qué es lo que hacen de rutina? Lo ideal sería lo más cercano a la articulación para nosotros, pero más de una vez depende mucho de la personalidad de la fractura. Por más que uno lo quiera poner en donde le parece mejor, a veces no es posible por la fractura. Sí, eso es totalmente cierto. La verdad que nosotros le damos bastante poca importancia no, claro, lo que me decía acá el doctor Fraile, que está al lado mío, no le damos mucha importancia a si el tornillo participa en la fractura, queda entre la fractura. La verdad que lo estamos colocando en la mejor posición posible, la más cercana a la articulación, pero sí es verdad que a veces no tenemos el lugar siempre tan claro. Bien, sí, nosotros tratamos de colocarlo también lo más cercano, pero bueno, no siempre se puede. ¿Alguno de ustedes hace el Gravity Test para evaluar la lesión del haz profundo del ligamento deltoideo? ¿Nosotros intraoperatoriamente? No, o como método diagnóstico Sí, si radiográfico. nosotros hubiéramos hecho la síntesis del peroné, la reducción de la sindesmosis, y nos hubiéramos quedado más o menos conforme con la reducción del espacio claro medial, probablemente, o sea, bajo el intensificador de imágenes, lo hubiéramos hecho, tanto para confirmar como para descartar. Bien, muy bien. Bueno. Bueno, ese sería mi aporte en el día de hoy. Les quiero dejar esta frase que dice que la única fuente del conocimiento es la experiencia. Y bueno, yo creo que hoy todos los que estamos acá deberíamos hacer nuestra propia experiencia. Así que bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tengo la misma. Sí. Ahí Gracias. tenemos problemas. Ahí, Cupito, ¿tenés audio ahora? Bueno, venga. Sí. Bien. ¿Querés, Andrés, presentar tu caso? Sí, claro. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bien, Bueno, hola, bien. Buen día a todos. Buen día a todos, soy Andrés Icarelo del Hospital Posadas. Voy a hablar de las lesiones de la sindesmosis en las fracturas del tobillo y el rol de la artroscopía en su diagnóstico. Básicamente acá todos conocemos la anatomía de la sindesmosis, que está conformada por 3 ligamentos, ligamento peroneo tibial antero inferior, el peroneo tibial póstero inferior y el ligamento interóseo. Y para poder diagnosticar las lesiones de la sindesmosis en el contexto de una fractura de tobillo, tenemos varias herramientas. Vamos a tratar de dilucidar de todas ellas cuál tiene mayor sensibilidad, especificidad en el diagnóstico de la lesión de la sindesmosis. Con respecto al mecanismo de producción de la lesión de la sindesmosis está asociada a movimientos de rotación externa. Esto se da básicamente en las fracturas de tobillo de la clasificación de Weber tipo B y tipo C, y está descrito en los mecanismos de producción de la clasificación de Lauge-Hansen, en los de supinación-eversión, pronación-eversión y pronación-abducción. Tenemos que recordar también que la lesión de la sindesmosis se da en un 35 a un 60% de las fracturas de tobillo, y que estas lesiones pueden ser francas o pueden ser ocultas. En la bibliografía está descrito, las lesiones francas son las lesiones que se evidencian en una radiografía simple, y las lesiones ocultas
cuando uno realiza maniobras de estrés dinámico a ese tobillo, tanto sea como en una radioscopía intraoperatoria o una artroscopía. Con respecto al examen físico, tenemos varios test físicos para poder realizar o para poder sospechar el diagnóstico de la lesión de la sindesmosis. Realmente, en el contexto de una fractura de tobillo, creo que son difíciles de poder realizar. Esto sería más indicado en el caso de que tengamos una lesión pura de la sindesmosis. Pero bueno, hay varios descriptos. Los más conocidos son el squeeze test, el cotton test, el test de la traslación anterior. Este es un artículo, una revisión sistemática del 2012, en donde termina concluyendo que ninguno de los test físicos puede concluir o determinar el diagnóstico de una lesión de la sindesmosis, y que es recomendable solicitar una resonancia o realizar una artroscopía para terminar de definir el diagnóstico. Si hablamos de las radiografías convencionales y la radiografía de mortaja tienen una baja sensibilidad en el diagnóstico de la lesión de la sindesmosis. Estos son los parámetros que tomamos habitualmente: el espacio claro medial, que tiene que ser menor a 4 milímetros, el espacio claro tibio-peroneo, que tiene que ser menor a 6, y la interposición tibio-peronea, que debe ser mayor a 6 milímetros o mayor a 1 milímetro en la proyección de mortaja. Como dije anteriormente, son de baja sensibilidad debido a que es un estudio estático que varía dependiendo de la posición del pie y la pierna en el momento de realizar la radiografía. Hay varios artículos que hablan de este tema, sobre la decisión de diagnosticar la lesión de la sindesmosis solo con radiografía, y básicamente todos indican que se deben solicitar más estudios complementarios como radioscopía intraoperatoria o una artroscopía. Si vamos a hablar de la tomografía es un estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la lesión de la sindesmosis. Pero bueno, lo mismo tiene el problema de la amplia variabilidad anatómica entre las personas, entonces no se puede determinar si esa sindesmosis tiene una lesión o no. El único criterio fidedigno que podemos tomar es si realizamos una tomografía bilateral y si tenemos una diferencia tibio-peronea entre ambos tobillos mayor a 2.3 milímetros, nos estaría indicando o sugiriendo que hay una alteración en esa sindesmosis. La resonancia magnética, estudio de alta sensibilidad y especificidad, si bien como contra tenemos que es un estudio costoso y sigue siendo un estudio estático. No podemos valorar, si bien podemos valorar la lesión ligamentaria, no podemos determinar si esa sindesmosis es estable o inestable en una resonancia. Algunos estudios comparativos, este de Takao de 2001, de la arthroscopy, es una serie de casos en donde evaluaron a 38 pacientes con fracturas de tobillo tipo Weber B, le hicieron unas radiografías estándar de mortaja y una artroscopía a todos estos pacientes. Y ellos encontraron que en la radiografía estándar detectaron la lesión de la sindesmosis en 16 de estos 38 pacientes, con una radiografía de mortaja en 21 de esos 38 pacientes, o sea, aumentó la sensibilidad, y con la artroscopía en 33 de estos 38 pacientes. Entonces, fíjense la diferencia de la eficacia que hay en el diagnóstico de la lesión de la sindesmosis de las radiografías con respecto a la artroscopía. Otro artículo de Takao, pero del 2003, en donde evaluó a 52 pacientes y evaluaron la sensibilidad, la especificidad y la eficacia de la radiografía estándar, la de mortaja y la resonancia en comparación con la artroscopía. Acá es lo mismo, podemos ver que la sensibilidad, tanto en la radiografía estándar como de mortaja, son bajas para hacer el diagnóstico de la lesión de la sindesmosis. La resonancia tiene una alta sensibilidad y especificidad. En esta serie de casos lo que se pudo ver es que en la resonancia hubo 2 casos que dieron positivos, como que tenían una lesión del ligamento anterior inferior, pero cuando les hicieron la artroscopía detectaron que esa sindesmosis era normal. Entonces, esto hizo que baje un poco la especificidad y la eficacia de la resonancia en comparación con la artroscopía en este estudio.
Otro estudio de Liu del 2005, es un estudio prospectivo de 53 pacientes, todos con fracturas de tobillo tipo Weber B y C. En estos pacientes no se observaba la lesión de la sindesmosis en la radiografía. Entonces a todos los pacientes les hicieron radiografía con estrés intraoperatorio, el Hook test, y les hicieron una artroscopía. Entonces con la radioscopía detectaron en 16 casos de estos 53 pacientes la lesión de la sindesmosis. Y cuando le hicieron la artroscopía, detectaron en 35 de esos 53 pacientes la lesión de la sindesmosis. Entonces, fíjense el aumento de la sensibilidad que hay en el diagnóstico de las lesiones de la sindesmosis, de la artroscopía, incluso con la radioscopía intraoperatoria. Y no solo eso, sino que de los 16 casos en donde se detectó la lesión de la sindesmosis por radioscopía, 10 además tenían inestabilidad, no solo en el plano coronal, sino en el plano sagital o rotacional cuando le hicieron la artroscopía. Un último estudio para no aburrir, este es el de Chan del 2016, 254 pacientes con fracturas de tobillo, 6 Weber A, 177 Weber B, 51 Weber C y 20 del maleolo medial solo. A todos les realizaron una artroscopía después de estabilizar el peroné y el maleolo medial si era necesario. Fíjense en el gráfico de la izquierda, la barra en azul es la cantidad de pacientes clasificados dependiendo de la clasificación de Weber. Los de tipo B, que eran la mayor cantidad de pacientes, 177 pacientes, la barra roja nos está marcando los que requirieron fijación de esa sindesmosis. Fíjense que un 52% de los pacientes con Weber B requirieron estabilización de esa sindesmosis. Los pacientes que tenían una fractura Weber C, una menor cantidad de pacientes, pero casi todos requirieron una estabilización de esa sindesmosis, y los que tenían una fractura solo del maleolo medial, en un bajo porcentaje requirieron una estabilización. Y en el gráfico de la derecha podemos ver lo mismo, la clasificación de los pacientes dependiendo de su fractura, y la barra en azul nos está marcando las lesiones de la sindesmosis ocultas que fueron diagnosticadas, ¿sí?, con artroscopía. Fíjense la alta cantidad de lesiones ocultas que se diagnosticaron con artroscopía en los pacientes con fracturas tipo Weber B. Las lesiones ocultas en la artroscopía son las que se observa cuando nosotros introducimos el artroscopio, observamos la sindesmosis normal, pero cuando le realizamos maniobras de estrés, tanto en el plano sagital, coronal como rotacional, se evidencia una apertura de esa sindesmosis de más de 2 milímetros. Si hablamos de la técnica quirúrgica, nosotros básicamente lo que realizamos es la técnica quirúrgica estándar de artroscopía de la cámara anterior del tobillo. Hacemos un portal anteromedial, medial al tibial anterior, y luego hacemos por transiluminación el portal anterolateral. Tenemos que tener cuidado con un nervio, que es el nervio cutáneo intermedio dorsal, que es rama del peroneo superficial. Lo que podemos evaluar con la artroscopía de tobillo, ya sea en las fracturas como en cualquier otra lesión del tobillo, es el maleolo, la gotera interna, el notch de Harty, el domo astragalino, el ángulo lateral del astrágalo, la articulación tibio-peronea y la gotera externa. Acá podemos ver un paciente que operamos en el hospital hace 2 semanas. Básicamente ya en las radiografías iniciales se veía un aumento de espacio claro medial en una fractura tipo Weber B. Hicimos unas maniobras operatorias del test de Hook, o sea, en el plano coronal se abría esa sindesmosis y también tenía una inestabilidad en el plano rotacional. En este paciente le realizamos una artroscopía. Fíjense, como mirando desde el portal anteromedial, podemos ver cómo el palpador ingresa a la derecha el peroné, a la izquierda la tibia y por debajo el domo astragalino. El palpador se está introduciendo en la sindesmosis. Piensen que los 5 milímetros, fíjense cómo fácilmente ingresa a través de esa brecha. Luego de haber estabilizado
esa sindesmosis con ese tobillo transindesmal, hicimos una nueva evaluación y podemos ver cómo el palpador ya no puede entrar entre la tibia y el peroné, la articulación. Este es otro paciente, una fractura Weber-B, se evidencia claramente ya en la radiografía ese aumento del espacio medial. Y en este paciente también, luego de estabilizar el peroné, hicimos la artroscopía y se observaba claramente una inestabilidad rotacional que se puede ver en el video del centro. Y a la derecha, cuando le hacemos la artroscopía y observamos la interposición del fascio del ligamento del tobillo. Para concluir, entonces, la artroscopía nos permite realizar el diagnóstico de las lesiones de la sindesmosis, tanto francas como ocultas, con un elevado índice de sensibilidad y especificidad, permite evaluar la eficacia de la reducción, evaluar la reducción de fracturas intraarticulares, detectar cuerpos libres, permite evaluar la reducción del maleolo medial, el estado del ligamento del tobillo y peroneo astragalino, y detectar y tratar las lesiones osteocondrales asociadas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Es muy interesante. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Bien, es muy interesante, muy actual también. Vamos a ver si aparecen preguntas en el chat. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo seleccionás a los pacientes a los cuales vas a someter a la artroscopía, sabiendo el volumen de pacientes que es que tenemos con la fractura de tobillo, ¿no? Sí, bien. Mirá, inicialmente nosotros estamos haciendo una curva de artroscopía en tobillo, así que estamos tratando de utilizarla en todos los pacientes que tengan fracturas tipo Weber-B, tipo Weber-C. Yo creo que es un elemento más en el diagnóstico. Yo creo que si uno tiene claramente el diagnóstico de lesión de la sindesmosis, no sé qué más, bueno, puede aportar mucho más la artroscopía, como evidenciar lesiones osteocondrales que uno las pueda tratar en ese momento, o como lo describí al final en la conclusión, ver si hay alguna fractura intraarticular asociada y ver la reducción, y también constatar la reducción de nuestra sindesmosis. Pero bueno, quizá en un centro en donde no es posible realizar artroscopía, yo creo que se puede llegar al diagnóstico de una lesión de la sindesmosis con todo el resto de los estudios, si bien la artroscopía permite detectar ciertas lesiones que se le escapan hasta incluso a la evaluación radioscópica intraoperatoria con maniobras de estrés. Bien, acá me preguntan qué estabas haciendo con las lesiones osteocondrales en el tobillo. Entraste por artroscopía, la encontraste, ¿qué tratamiento estabas haciendo? Preguntan tratamiento biológico, ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, acá puede hablar un poco el doctor Cupito, que es el jefe del equipo, a ver qué es lo que están haciendo o estamos haciendo. No sé si tiene abierto el micrófono. ¿Cómo te va? Sí, no, primero quería decir dos cosas. Que la artroscopía también te permite evaluar del lado medial muchos espacios claromediales que uno observa abiertos y que presupone una ruptura del ligamento medial, y sin embargo la artroscopía en espacios mediales abiertos hasta 4 milímetros hay falsos positivos, hasta un 58%, y ese espacio, en la medida que se va ensanchando, va disminuyendo. Entonces, con la artroscopía vos podés descartar esas lesiones. Hay trabajos que dicen que por encima de 6 milímetros de espacio claromedial, el ligamento deltoideo estaría roto. Entre 4 y 6 hay falsos positivos. Respecto de qué estamos haciendo con las lesiones osteocondrales, en realidad con la artroscopía estamos iniciando ahora y no nos encontramos con lesiones que sean más que
apenas una contusión superficial. Así que las veces que tuvimos que tratar lesiones osteocondrales las tratamos en forma abierta y bueno, depende, o le hacemos una escarectomía o le hacemos directamente, nos ha tocado alguno de hacerle injerto osteocondral. Bien. Pero no, artroscópico nada por ahora. Bien, gracias Jorge por el aporte sobre el malleolo medial, se une con lo que hablaba Brenda. Disculpa Brenda que al principio no teníamos buena conexión y problemas con el audio, no pudimos interactuar un poquito más. No hay problema. Bueno, ¿alguna pregunta? Chicos del Hospital de Ezeiza, Carlos, Cristóbal, ¿están haciendo artroscopías en estas fracturas de tobillo? No contamos con artroscopio en el hospital. Recién ahora intentaron abrir o están intentando abrir la sección de deportología en el hospital y con esa entrada del equipo está en veremos el artroscopio. La verdad que la poca experiencia que tenemos en artroscopía son de alguna rotación que hayamos hecho por afuera y nada más. Así que la idea es implementarlo ni bien hagamos una buena curva de aprendizaje. Bien. Andrés, ustedes preoperatorio, ¿qué test prefieren para evaluar sindesmosis? Estamos hablando, por ejemplo, de una sindesmosis pura, una lesión pura. ¿Qué test utilizan? Vos nombraste algunos cuando presentaste. Sí, bueno, están descritos el squeeze test, que es el de que comprimís la tibia de proximal a distal y genera dolor a nivel de la sindesmosis, o el test de Cotton, o el de rotación externa, básicamente esos tres. No sé si ustedes utilizan alguno más. No, perfecto. Y bueno, intraoperatorio, lo mismo que ya presentaste. Bueno, la verdad que muy bueno. Les cuento que en nuestro hospital no estamos haciendo en este momento artroscopías de tobillo en las fracturas, pero bueno, eso también es una deuda a saldar en algún momento lo más pronto posible, porque la verdad que hay mucha experiencia. Vos, María Laura, ¿tenés alguna experiencia afuera? Porque aquí en el hospital no lo estamos haciendo. María Laura Morcelli. Está silenciada. Ahí va. Ahora no. Sí. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, solamente con los cursos, como decían los chicos de Ezeiza, pero no, la verdad que yo, experiencia propia en artroscopía, no. Todavía no la tengo. Bien. Vamos, si quieren pasamos al próximo tema, fracturas de malleolo posterior, ¿les parece? Bien. Sí. Empezamos con... Ay. Estoy compartiendo pantalla. La idea era lo más brevemente posible, hacer una actualización de la fractura de malleolo posterior. Bueno, al menos un 10 a un 54% de las fracturas de tobillo presentan afectación del malleolo posterior y se relacionan más frecuentemente con el mecanismo de pronación, rotación externa. Mínima anatomía, el concepto de los 4 malleolos, ya vimos lateral, medial, posterior, y el concepto de el malleolo anterior a través de la fractura del tubérculo Chaput, Tilón los chicos, o el fragmento de Bastafe, la avulsión anterior. Acá, como vemos, la fractura del malleolo posterior que nos compete ahora y del posterior que nos compete ahora y del anterior tienen íntima relación con fracturas avulsivas de la sindesmosis, como vamos a ver. Acá una vista anterior con el ligamento sindesmal anterior, el interóseo, el posterior. Y esta imagen básicamente mostrando la escotadura peronea, la importancia que va a tener ahora, que vamos a describir, y los haces superficiales y profundos del ligamento sindesmal posterior, lo importante que es este ligamento. Esto es un concepto que se está desterrando, se desterró ya, es simplemente reforzar que el tamaño del fragmento malleolar posterior no importa, mayor al 25%, mayor a un tercio, los que somos más grandes tuvimos este concepto durante mucho tiempo, sin embargo,
vamos a ver cómo fue cambiando, haciendo una pequeña recorrida de la bibliografía, tratando de hacerla cronológica. Este es un trabajo de la Journal of Trauma del 2009. Analizaron una revisión bibliográfica, 9 trabajos clínicos con 12 a 13 años de seguimiento, buscando qué tamaño de fragmento había que fijar. Como estos 9 trabajos, los resultados y las metodologías eran diferentes, no permitieron identificar cuál era el tamaño a partir del cual había que reducir y fijar. Este es un trabajo un poquito más acá. Este autor, el de la Journal of Trauma, donde dice que la reducción anatómica del fragmento posterior debe realizarse si está provocado un 10% o más de la superficie articular. Fíjense, seguimos hablando del tamaño, pero va disminuyendo el tamaño. Pero bueno, aparecen los nuevos conceptos, como lo dice el título, Bartonisek-Ramel, en la Foot and Ankle Clínica Americana, en el año 2016. En los últimos 10 años se ha prestado más atención a la importancia de la restauración de la escotadura peronea y la estabilidad de la sindesmosis mediante la fijación de las fracturas del malleolo posterior. Entonces pierde importancia el tamaño, sino reducir esa fractura, restablecer la escotadura y con eso darle estabilidad a la sindesmosis, restablecer la función del ligamento. Este trabajo habla de cómo fijar la sindesmosis con métodos rígidos o flexibles, pero bueno, trabajo de Solan del año 2017, en lo que compete al malleolo posterior, la fractura del malleolo posterior, la fijación del malleolo posterior garantiza a través del ligamento sindesmal posterior restablecer la longitud anatómica del peroné, y este ligamento, el sindesmal posterior, proporciona el 70% de la fuerza de la sindesmosis. Vimos en las imágenes cómo era el ligamento, la disposición del ligamento y la importancia. Los estudios del malleolo posterior es tan efectiva como la fijación de la sindesmosis por tornillos. Esto es un trabajo del 2017. Y este es interesante, es del 2018. ¿Por qué? Porque es un estudio cadavérico. Los que hicieron el estudio realizaron fracturas de malleolo posterior, y en un grupo las reducían anatómicamente y en un grupo tenían déficit de reducción. Y comprobaron la importancia de la reducción del malleolo posterior en la congruencia de la sindesmosis, ya que una inadecuada reducción del malleolo posterior se corresponde con una mala reducción de la sindesmótica. Pasando al diagnóstico, radiografías frente y perfil. Este trabajo es del 2020, dice entre otras cosas de la Revista Española de Cirugía, Ortopedia y Traumatología que podemos tener una subestimación del fragmento con una radiografía de hasta el 50%. La importancia que toma entonces la tomografía computada, no solo para el diagnóstico, la estadificación, ya vamos a ver que las clasificaciones son tomográficas, la planificación preoperatoria y el control postoperatorio. También nos permite valorar las lesiones asociadas, esto lo hablamos más adelante, como charlaba Brenda, con lesiones de la sindesmosis anterior tipo Chaput o fragmento de Bastafe, y también nos permite diagnosticar y planificar ante fragmentos interpuestos. Una radiografía de frente y perfil, una luxofractura trimaleolar. En la radiografía de perfil vemos en este caso la fractura del malleolo posterior. Una radiografía de frente, un signo de esclescama, un doble signo, fíjense sobre el malleolo medial, como eso se corresponde a una imagen tomográfica de una fractura posteromedial posterolateral. A ver si pasa. Ahí va. Fragmentos interpuestos. Fíjense, esta flecha está mostrando un fragmento, el tercer fragmento está impactado. Pueden pasar tres cosas. Si es muy pequeño, puede traer la articulación y transformarse en una rata articular. Si es un fragmento grande, está impactado, no nos permite reducir el malleolo posterior, y aparte nos afecta la congruencia. La importancia de la tomografía para hacer el diagnóstico, poder planificar cómo resolverlo. Las clasificaciones, Haraguchi en el año 2006 y Bartonisek-Ramel en el año 2015. Marcamos esta en rojo porque es la que nosotros utilizamos. Bueno, entonces Haraguchi, 3 tipos. El primero, posterolateral en relación con el ligamento sindesmal posterior, 60% aproximadamente refiere. La tipo 2, un 20%
posterolateral y posteromedial, con compromiso medial, y la tipo 3, esa fractura extraincisural, o sea, aquella que no compromete la escotadura peronea. Ramel le sumó dos más, tipo 1 extraincisural, como dijimos, el posterolateral más frecuente tipo 2, posterolateral y posteromedial el tipo 3, sumó el tipo 4, un gran fragmento articular con fractura tipo Bollman, y el tipo 5, la fractura irregular osteoporótica, mujer, edad avanzada de 70 años. Unas pequeñas imágenes, tomografía y radiografía. Fíjense en la tomografía, esta fractura es extraincisural, o sea, no quirúrgica, por lo menos no sintetizable. La tipo 2, más frecuente, fragmento ascendido y compromiso de la escotadura. Tipo 3, el signo de la escama en la radiografía de frente y el fragmento posterolateral y posteromedial que se ven en la tomografía axial. Y acá tenemos el gran fragmento articular, la tipo 4. Fíjense que acá hay incongruencia articular. Si nos ponemos a pensar en los conceptos antiguos, era la única fractura que fijábamos, que requería fijación. Pero fíjense que esta fractura tipo 4 Bartolini-Sec es de las menos frecuentes. Mecanismo lesional para las Bartolini-Sec 1 y 2, lo que ya conocemos, abulsiones ligamentarias y capsulares en lesiones rotacionales del tobillo, pero para las tipo 3 y 4 se asocia algún grado de compresión axial que explique el mecanismo. La reducción de fijación, directa o indirecta. Para la indirecta, esto ya no lo estamos utilizando, el fragmento posterior se reduce por una dorsiflexión del tobillo, o sea, a través del ligamento taxis, con manipulación a través de un alambre de Kinner, que podemos pasar por detrás del peroné para descender ese fragmento y fijarlo desde anterior a posterior. Fíjense que acá vemos que la reducción es indirecta, porque dependemos de la compresión de esos tornillos y lo mirábamos bajo intensificador de imagen. No sé en su medio, pero en el nuestro, las fracturas llegan al quirófano varias semanas después y esa ligamentotaxis que queríamos por ahí no es tal. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. Y forma directa a través de un abordaje posterolateral y posteromedial. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Este es un artículo muy interesante a Rondo Johanna del grupo CEP, del grupo ITREN, de la Foot and Ankle del año 2020. Y básicamente el cuadro esto lo que dice es que de acuerdo al tipo de fractura de maniobra posterior, cuáles son los abordajes que podríamos utilizar, y no solo eso, sino qué abordajes asociados podemos utilizar. Es un artículo muy interesante que aparte nos dice cuál es la visión de cada uno de esos abordajes. Cuánto de plafón tibial nos permite ver. El abordaje posterolateral, un abordaje paratendinoso aquiliano externo, los músculos peroneos a lateral, el músculo flexor largo largus a medial, y vemos el plafón tibial y la cara posterior del peroné. Como dijimos, nos sirve para las Bartolini-Sec de 2 a 4, y aparte nos permite fijar el peroné a través de una placa posterior. La visualización que marcan es del 40%. Si tenemos lesiones asociadas, por ejemplo, lesiones de la sindesmosis tibio-peronea anterior, Chaput-Bastafe, tendremos que hacer un abordaje adicional anterolateral. ¿Cómo podemos hacer este abordaje posterolateral? De cúbito lateral o de cúbito prono. Nosotros nos fuimos volcando al de cúbito prono, un abordaje paratendinoso. A nuestro entender, mejor visión, mejor iluminación, y no solo el cirujano ve bien, sino todo el equipo quirúrgico. Llegamos a la fascia. Acuérdense que el nervio sural, en el tejido celular subcutáneo, cuanto más proximal estamos, más posibilidades de tener que repararlo. Y nos metemos entre la fascia de los peroneos, que vamos hacia lateral, y el flexor largo del hallux, que va hacia medial, y nos encontramos directamente con la fractura. Esta fractura la reducimos directamente, generalmente es triangular, y en relación a la sindesmosis posterior, como habíamos hablado, y la fijamos, en nuestro caso, con una placa con tornillos, una placa, en este caso una placa bloqueada, pero usamos placas de tercio de tubo, premoldeadas, siempre colocándolas en el vértice de la fractura, y cuando queremos colocar la placa en el peroné, lo único que tenemos que hacer es llevar los peroneos hacia medial y colocar una placa en la cara posterior del peroné, siempre tratando de no descender hasta 1 centímetro distal proximal del peroné para evitar la irritación de los peroneos. Acá vemos en la imagen de la izquierda como al estar la placa colocada en el borde posterior del peroné, tenemos una muy buena visión de la reducción intraoperatoria con el intensificador de imagen. La selección de la placa va a ser en cada paciente en particular, y en la imagen de la derecha como
con el hook test para ver la inestabilidad de la sindesmosis. Como dijimos, si restablecemos la función del ligamento sindesmal posterior, normalmente no necesitaríamos fijar esa sindesmosis, pero no nos vamos de la cirugía sin hacerlo. Abordaje posterolateral. ¿Por qué dice modificado? Bueno, el modificado es cuando el paquete tibial posterior se va hacia medial y el flexor largo de la luz hacia lateral. Nos permite tener una muy buena visión de todo el plafón tibial. Y si el paquete se va hacia lateral también, es un abordaje posteromedial clásico con una visión aproximada del 60%. Pero bueno, con el modificado la visión es de casi el 90% y nos permite tener acceso al malleolo posterior y al malleolo medial. Entonces las utilizaríamos, por ejemplo, en la Bartonesec tipo 3. Acá vemos unas imágenes, un abordaje paratendinoso interno con la reparación del paquete, la fractura posteromedial, una o dos placas a demanda, pero si tenemos que fijar el malleolo peroneo, en este caso ya tenemos que hacer un abordaje adicional posterior de peroné para tratar de ir respetando las distancias entre abordajes para evitar la necrosis cutánea, ¿no? Este es un artículo del 2017 que compara abordaje posterolateral con posteromedial. Lograron, según el artículo, los mismos resultados satisfactorios en ambos abordajes, con los resultados clínicos y radiológicos similares. Por lo tanto, concluye que el cirujano elija, de acuerdo a su experiencia, el abordaje que quiera utilizar. ¿Con qué fijamos? Fijamos con tornillos, fijamos con placas. Este también es un estudio cadavérico de la Foot and Ankle del año 2017, creo también. Y lo que compararon fue fracturas de malleolo posterior, que las reproducían en preparados y las fijaban con tornillos anteroposteriores, posteroanteriores y placa posterior. Después lo sometían a ciclos de carga, simulando la marcha, para ver la resistencia. Encontraron una resistencia similar entre dos tornillos colocados desde atrás en el malleolo posterior con respecto a la placa, pero sí había diferencias entre los tornillos colocados desde anterior que no lo recomendaban. Último trabajo, es un trabajo de Journal of Foot and Ankle Surgery del año 2017 también, 143 fracturas, un trabajo más interesante y medio como que justifica todo lo que venimos hablando. La reconstrucción anatómica de la incisura tibial puede eliminar la necesidad de la fijación con tornillo suprasindesmal y su posterior retiro, y recomiendan el abordaje posterolateral y fijación con placa para lograr una mayor estabilidad y precisión de la reducción, encontrando diferencias estadísticamente significativas en los grupos de tornillos versus placas a favor de las placas. Entonces, ya tenemos la información. ¿Cuál es la secuencia de reducción y osteosíntesis? Si bien esto es controversial, hay una postura mayoritaria. Primero reducimos y hacemos osteosíntesis del malleolo posterior. Como vemos en el dibujo, el malleolo posterior es nuestro fragmento de referencia. Luego el malleolo peroneo, el malleolo medial, de ser necesario, y siempre hacemos las maniobras de inestabilidad tibio-peronea para tomar la decisión de colocar o no un tornillo suprasindesmal, ¿no? Terminando en el postoperatorio, esto es nuestro, pero es similar en muchos lados, la valva de yeso hasta el retiro de puntos de sutura a tercera semana, luego vendaje elástico, movilidad activa-pasiva, kinesiología sin carga hasta la sexta semana, con carga parcial a la sexta. Si hubiéramos colocado un tornillo transindesmal, a la octava semana lo retiramos, pero eso queda a criterio del cirujano. Este año, como vimos en pandemia, la verdad que hemos puesto todos los tornillos tricorticales, todos con clamp de reducción, y no hemos retirado ninguno. Pero bueno, nos falta la evolución de los pacientes para ver cómo seguimos. Como conclusiones, sospechada fractura del malleolo posterior en toda fractura de tobillo. El diagnóstico, estadificación y planificación son por tomografía computada. El tamaño del fragmento óseo malleolar posterior no importa. Y la reducción, importa la reducción, la relación y estabilidad de la articulación tibio-peronea distal, restableciendo esa escotadura peronea. El abordaje posterolateral solo combinado permite la resolución de todos los tipos de fractura. Y por último, que la fijación del malleolo posterior sería el primer paso quirúrgico. Esto, gracias por su atención, espero que no se haya hecho largo. Esto un poco lo que venimos
venimos viendo y venimos haciendo. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien. Si quieren, mientras después vamos viendo las preguntas que aparecen en el chat, vamos presentando un caso de malero posterior y vamos respondiendo todas las preguntas, ¿sí? Y voy preguntándole a ustedes qué están haciendo. Fernanda, ¿podés presentar casos? Ahí va. Buen día con todos. Vamos a comenzar sobre casos de malleolo posterior. Tenemos una paciente femenina de 63 años, quien sufre un trauma rotacional el 21 de julio de tobillo izquierdo por caída de su propia altura. Obra social PAMI, la paciente deambulaba hacia domicilio sin asistencia. Nosotros solicitamos 2 radiografías, la radiografía frente y perfil. En la radiografía de frente podemos observar una fractura de malleolo peroneo oblicua corta. Observamos un gran fragmento triangular cizallante. En la radiografía del perfil podemos observar el gran escalón articular que tiene. En esa radiografía tenemos una radiografía de control en la cual la paciente permanece con una valva de yeso por el gran edema que presentaba. ¿Qué otros estudios solicitarían ustedes? Pregunta. Una tomografía. Chicos, tomografía. Bueno. ¿Todos piden tomografía ante una fractura, viendo la radiografía, viendo esa radiografía? ¿Todos piden una tomografía? Brenda. Sí, yo considero que hoy la tomografía no solo nos ayuda a clasificar y a planificar la fractura de tobillo, por más que sea un malleolo o una persona grande o más de una vez la subestimamos, pero creo que hoy la tomografía es fundamental. Bien, en el chat todos ponen lo mismo, tomografía. Vamos adelante. Bueno, nosotros en el hospital, como protocolo, ya lo había mencionado el doctor Granatelli, solicitamos a los pacientes que sospechamos una fractura trimalleolar o una fractura de malleolo posterior, solicitamos tomografía, no solamente para la planificación, ya que en las radiografías siempre se nos puede escapar algún fragmento e incluso el desplazamiento que puede tener la fractura. Aquí tenemos en la tomografía, en el corte axial, podemos observar el gran fragmento triangular, un fragmento de Volvan, y además las fracturas del peroné. En la radiografía coronal no se logra apreciar bien la fractura del malleolo posterior, pero en la sagital ya se observa el gran fragmento que les acabo de comentar, e incluso se ve mejor, una mejoría a nivel del escalón articular, en comparación con la radiografía del ingreso. Bueno, según la clasificación de Bartoniczek y de Ramel, ¿ustedes cómo la clasificarían a esa fractura? ¿Qué les parece, Carlos, Cristóbal? ¿Qué fractura? No sé si utilizan ustedes, Carlos, la clasificación de Bartoniczek. ¿Están utilizando esa o utilizan Haraguchi? No, utilizamos bien la que hizo Ramel, la de Bartoniczek. Bien. Y hay afección de la escotadura, yo diría que es una tipo 4. Afecta bastante y compromiso medial. ¿Tenés la imagen ahí? Bien. En el chat también, todos están diciendo que es una tipo 4. Acá en el chat aparece una pregunta, dice que le piden una TAC más reconstrucción 3D. ¿Tienen acceso a la reconstrucción 3D? Andrés, ¿están haciendo reconstrucción 3D? ¿La utilizan? Sí, en nuestro caso la pedimos también. Jorge, ¿ustedes la piden? Sí, sí, podemos contar con ello, así que nos aporta un poco más para poder evaluar
la fractura preoperatoria y ya hacernos más a la idea de cómo vamos a abordar. Para la planificación preoperatoria. Sí. Bien, sigamos. Bueno, nosotros la clasificamos efectivamente como una fractura tipo 4, con un gran fragmento triangular sólido posterolateral, sin fragmentos intercalados. ¿Qué tratamiento proponemos? ¿Qué tratamiento proponen? Jorge, ¿qué propones? Es una fractura inestable con compromiso de los tres maleolos. En realidad, lo que yo quería, vos dijiste en un momento dado, el primer paso es la fijación del maleolo posterior. Yo te quería, no sé si preguntar, porque nosotros todos operamos fracturas con más de 20 días, que muchas veces está pegado. Si en las fracturas suprasindesmales, donde por ahí el peroné está en tercio medio fracturado, si no vas primero a liberar esa fractura por un abordaje lateral, después liberás el fragmento, el maleolo posterior, estabilizás la fractura lateral y después fijás el maleolo posterior. Porque pasa muchas veces que iniciando por el maleolo posterior, si la fractura está desplazada y por ahí la fractura del peroné suprasindesmal está desplazada y con signos de consolidación parcial, ese maleolo no te baja, el maleolo posterior. Bien, Jorge, está buenísima la pregunta porque en realidad tenemos un caso que ahora vamos a ver que habla un poco de eso. Acá lo tengo al lado mío a Eduardo Fraile y Eduardo me decía que él muchas veces prefiere hacer eso. Yo creo que cuando la fractura está muy evolucionada, lo primero que hacemos es liberar todos esos focos y después empezar a fijar en el orden que uno le queda cómodo. Pero bueno, lo que decís vos es muy parecido a un caso que vamos a presentar y se tomó la misma decisión que vos. O sea que sí, me parece que es un tema a discutir. Si yo tengo que elegir una fractura que considero que todavía es aguda, abordo por maleolo posterior y fijo primero el maleolo posterior. Pero bueno, hay excepciones y casos. Si me preguntás de este Una caso fractura muy alta por el abordaje posterior es muy difícil de resolver y por ahí lo que hay que hacer es un abordaje adicional. Sí, si me preguntás de este caso puntual, yo haría un doble abordaje, un abordaje lateral para el maleolo externo y un abordaje posteromedial para el maleolo posterior. Operarían de cúbito ventral. Así que ese sería mi esquema. ¿De cúbito ventral utilizás? De cúbito ventral, un abordaje lateral para el maleolo externo, un abordaje posteromedial para evaluar el maleolo posterior. Incluso un posteromedial modificado para poder ver bien ahí al maleolo medial. Si querés, se las pongo. Sí. Cristóbal, ¿vos qué tratamiento proponés? Nosotros siempre utilizamos el posterior, de hecho lo empezamos a utilizar hace 1 año y medio, y siempre arrancamos por posterior. A menos que consideremos que la fractura es muy evolucionada al tiempo, liberamos el peroné y después arrancamos al posterior, pero siempre fijamos primero el posterior. Depende el abordaje, depende el fragmento del posterior y vemos si hacemos un posteromedial y un posterolateral. Normalmente solemos hacer más posterolateral, pero porque empezamos hace poco a hacer ese tipo de abordajes. Posteromedial modificado no lo utilizamos nunca. El modificado todavía no lo han utilizado. No. Acá lo tengo a Eduardo, la computadora está acá al lado mío, y él me decía, Eduardo, te comparto un segundo para que cuentes lo que vos... ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Yo modifiqué un poquito eso con Seba, con la experiencia, aprovechando la experiencia de Seba, que es mucha, y hago un abordaje lateral único, porque todos sabemos que la distancia entre un abordaje y otro mínimamente tiene que tener 4 o 5 centímetros. Obviamente que el tobillo es muy angosto y esas distancias no nos los dan, entonces ahí donde
tenemos los problemas con la piel posteriormente. Entonces se me ocurrió hacer una vía lateral por el borde posterior del peroné, extendida hacia proximal, con el paciente en decúbito lateral, y hago, como bien dijo, creo que el del Hospital de Ezeiza, que hago la osteosíntesis primero del peroné para que me ordene la tibia, y después, con esa vía lateral bien extendida, hablo más o menos de 12 a 13 centímetros, me permite ver perfectamente al cirujano. Es verdad que no le permite ver casi a los ayudantes, pero sí al cirujano, el malleolo posterior, y estoy colocando placas de muñeca, si quieren tengo una radiografía, que se adapta bastante bien. La placa de muñeca tiene los 11 grados a ventral, y eso es más o menos lo que tiene esa inclinación en la tibia distal posterior, con buenos resultados. Tengo una radiografía, si quieren les puedo mostrar desde el celular, y pongo la placa lateral, no la pongo posterior, porque todos sabemos que sufren mucho los tendones peroneos, y muchas veces hay que sacarla esa placa. De esa manera yo realizo una sola cirugía, una sola incisión extendida, y pongo placa lateral, placa de muñeca posterior, con esa incisión. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar en el caso entonces. Bien, ¿qué material solicitarían? ¿Qué material solicitarían en este paciente especialmente? Bien, Fernanda. Están poniendo placas, Jorge, placas, tornillos. Habitualmente le ponemos doble placa a este caso que presentaron, pero también lo hemos solucionado con tornillos. Al malleolo posterior, me refiero, no solamente con tornillos. La placa del peroné simple con placa tercio de tubo, bloqueada, y preferiblemente en titanio. Perfecto. Bueno, avanzamos. Bueno, nosotros solicitamos una placa bloqueada, aparte placas en T y en L, tornillos canulados de 3,5 y el tornillo transindesmal. ¿Qué abordaje utilizaríamos en este paciente? Bueno, como ustedes ya lo comentaron, los diferentes abordajes que realizan en los diferentes hospitales, nosotros en este paciente lo que utilizamos fue un abordaje posterolateral. Tenemos las fotografías intraoperatorias en la cual podemos observar un tornillo canulado, el cual utilizamos para reducir y para fijar el gran fragmento que teníamos. Ese tornillo va a ir a nivel del vértice de la fractura. Posterior a esto, lo que hicimos fue colocar una placa bloqueada a nivel del vértice, y de esta manera lo que íbamos a evitar es el cizallamiento de la misma. Por ese mismo abordaje, nosotros tenemos acceso para la fractura del peroné. Y lo que hicimos es colocar una placa a nivel de la cara posterior del peroné. De esta manera reducimos las dos fracturas. Nos disculpamos porque no nos quedó grabado lo que fue la maniobra de Cotton, que fue negativa, por lo que no colocamos el tornillo transindesmal. Pero recordando que si fijamos y dejamos sintetizado todo lo que es el malleolo posterior, bueno, tenemos una sindesmosis fija. Tenemos las radiografías tanto del intensificador y a la derecha las radiografías postoperatorias. En cuanto al postquirúrgico de los pacientes, el doctor Granatelli ya lo explicó, los pacientes permanecen con valva de yeso por 3 semanas hasta que se retiren los puntos. Posterior a eso, iniciamos con la movilidad tanto activa como pasiva, sin carga, y a la 6ª semana ya comienzan con una carga parcial. En el caso de si colocamos el tornillo transindesmal, queda a criterio del cirujano que lo retiramos a la 8ª semana. Una pregunta. ¿Les ha pasado que tengan que colocar el tornillo suprasindesmal a pesar de haber reducido el malleolo posterior y haberlo fijado? ¿Tienen muchos casos? ¿Algún caso? Muy poco. La verdad que puntualmente no lo evalué en esos términos, pero siempre que tengo inestabilidad o que presumo que ya de entrada había una lesión transindesmal, sindesmal, le pongo el tornillo. Lo pones igual sin hacer la maniobra posterior a la fijación. Le hago la maniobra. Si me queda inestable, le pongo el tornillo transindesmal. Perfecto. Perfecto. Bueno,
¿Quieren pasar? Tenemos un casito más. Sí. Acá me preguntan por el chat si no hacemos movilización precoz, que parecía mucho las 3 semanas. Sí, es cierto, eso es algo que tenemos que bajar. Por supuesto que esas 3 semanas no es para todos, tenemos pacientes de diferentes, lo vamos regulando con el paciente, pero el protocolo es pero la movilización precoz es algo que tenemos que empezar a instaurar con más fuerza. A ver, siguiente. Bueno, buenos días, doctores. Voy a continuar con el siguiente caso, que es un paciente femenino de 21 años que ingresa a la guardia por... Perdón, Gustavo Valderrama es residente del Hospital de San Isidro. Bueno, buenos días, doctores. Voy a comenzar de nuevo con el siguiente paciente, que es el paciente femenino de 21 años que ingresa a la guardia por trauma rotacional de tobillo. El paciente no tiene obra social, el antecedente no refiere, deambula extradomicilio sin asistencia. En la radiografía de ingreso se le solicita una radiografía de frente y perfil de tobillo, en el que se evidencia claramente la fractura a nivel del peroné, transuprasindesmal, y también se evidencia la fractura transversa del malleolo medial. Ahí vemos la radiografía con la inmovilización, en este caso se le puso una bota de yeso. ¿Qué otro estudio solicitarían? En este caso, volvé para atrás, Gustavo, un segundo en la radiografía. Con esta radiografía utilizarían algún tornillo, perdón, pedirían otro estudio. ¿Qué es lo que ven? Una radiografía que no dice mucho, ¿no? No dice mucho la radiografía, y con lo que habían dado recién, que un 50% de las lesiones posteriores a veces permanecen desapercibidas, y yo creo que la concavidad de la tibia no está del todo respetada, ahí por lo que parece en la imagen. Entonces sí pediría otro estudio, pediría una tomografía. Exactamente, en esa región veo que está medio aplanada la curva. Sí. Perfecto, Cristóbal, avanzamos, Gustavo. Sí, claramente se pidió la tomografía. Vemos los cortes de la tomografía axial en la parte superior, en el que se evidencia 2 fragmentos posterolateral en lo que es el corte axial. En el corte frontal vemos la fractura transversa de lo que es el malleolo medial. Vemos acá en esta imagen claramente abulsión del tubérculo de Chaput. En la proyección distal de la tomografía vemos claramente lo que es el compromiso del malleolo posterior. En esta imagen esquemativa, comparativa con el corte axial, en el que vemos en la imagen de la izquierda lo que es el tubérculo de Bastaf, el tubérculo de Chaput y el tubérculo de Bollmann. En este caso sí que estaba comprometido el tubérculo de Chaput, y en la parte posterior, bueno, 2 fragmentos como les había comentado, a nivel postero medial. La clasificación que usamos es la Bartoniczek-Ramel. En este caso de la fractura, ¿qué tipo de clasificación sería? Brenda, ¿qué te parece esa fractura? Poné la tomografía para que la vea Brenda o Andrés, el que esté viendo. ¿Cuántos años me dijiste que tenía? No recuerdo, perdón. ¿Qué tipo de fractura, pregunta Gustavo, de la clasificación de Bartoniczek podríamos tener? Bueno, nosotros la clasificamos como una Bartoniczek tipo 1, al estar comprometida a la parte posteromedial en 2 partes. ¿Sí? Sí. Bueno. Yo creo que tiene más compromiso que una 3. Pero... ¿Cómo, Brenda? Que creo que capaz la definición de Bartoniczek tipo 3 se queda un poco corta para las 3 lesiones que tenía. Para Chaput, sobre todo. Claro, bueno, lo que tiene es una lesión asociada. Claro, entonces, ¿cómo clasificaríamos esta lesión? Y yo le pondría en el tipo 5, que no se puede clasificar.
Yo creo que es una fractura cuatrimaleolar. Es un neologismo, pero es una fractura cuatrimaleolar, tiene fractura de los 4 maleolos. Si nos ponemos a hablar de qué tipo de fractura de maleolo posterior, el maleolo posterior podría ser una tipo 3. Pero bueno, como tiene asociado este tubérculo de Chaput, podríamos decir una fractura cuatrimaleolar. Sí. ¿Seguimos? Brenda, ¿qué tratamiento propones? Bueno, para esta paciente, obviamente la operamos, le solicitamos una placa para el peroné, una placa para el maleolo posterior, y en el maleolo medial, no recuerdo la imagen, pero me parece que lo incluía. Perfecto. Ahí tenemos la imagen del... Jorge, ¿fijás algo más? No le escuché bien a Brenda, no sé por qué la escucho tan bajo. Creo que no me preocupa tanto el maleolo posterior, honestamente. No veo, entiendo la clasificación, pero digo, no me estaría preocupando tanto eso, sino más el tubérculo de Chaput. Me parece más importante la reducción ahí, porque me está hablando de la lesión sindesmal, ¿no es cierto? Porque se arrancó la inserción directamente, arrancó el Chaput y arrancaría por ese lado. El maleolo posterior, igual, digamos, basándonos en el concepto anterior del tamaño, es realmente prácticamente un fragmento extraarticular a nivel de la tibia escalina, y si vos mirás la incisura, la compromete apenas. Yo digo, empezar a operar a este paciente, tenés que hacerle por lo menos 2 abordajes en 2 posiciones diferentes. Creo que es complicarse la vida, pero no sé, quiero escuchar a ustedes cómo lo resolvieron. Bueno, dale. A ver, pasá nomás a ver cómo lo resolvimos. Lógico. Bueno, como material lo pedimos la osteosíntesis de la placa bloqueada tercio de tubo en T y en L y tornillos canulados de 3,5 y 4,5 milímetros más tornillo transindesmal. Bueno, ¿y qué abordaje realizarían? Avanzamos. El abordaje que hemos realizado en este paciente fue un posterolateral y un anterolateral. Ahí vemos la radiografía postoperatoria en el que se evidencia la placa, lo que hicimos por el abordaje posterolateral, pusimos la plaquita tercio de tubo, y al haber realizado el abordaje anterolateral, sintetizamos lo que es el tubérculo de Chaput con un tornillo interfragmentario, como vemos acá en la del perfil, y por ese mismo abordaje se puso la placa del peroné lateral. Y por un pequeño abordaje medial se puso el tornillo canulado para sintetizar el maleolo medial. Bien, ahí hicimos una pequeña variación. Lo mismo que Jorge, le dimos mucha importancia a ese fragmento de Chaput, entonces queríamos verlo bien y el abordaje que utilizamos fue anterolateral. ¿Por qué anterolateral y no lateral? Para alejarnos del posterolateral que habíamos hecho. Nosotros, Jorge, lo fijamos al maleolo posterior. Igual entiendo lo que estabas diciendo del pequeño fragmento. Nosotros esos pequeños fragmentos los estamos fijando por el abordaje posterolateral, que es el que preferimos. Pero en este caso hicimos una variación de como teníamos asociado un fragmento de Chaput, colocamos la placa por el peroné. Cristóbal, ¿vos hubieras hecho otro abordaje? No, creo que hubiera planteado así igual, porque si bien es un fragmento chiquito, o por lo menos los que estaban diciendo en el congreso, la última vez tuve la suerte de escucharlo a Ramel y dice que trae mucha inestabilidad si no se fija ese fragmento posterior y lleva una artrosis precoz muy corto tiempo. Recomiendan fijarlo bastante. Nosotros no tenemos mucho seguimiento porque empezamos hace poco, pero sí lo fijaría, y de la misma manera, un abordaje posterior para fijar el fragmento posterior, y hacemos también el anterolateral para tener una buena visualización de Chaput. Respecto de la artrosis, perdóname,
es más cuando te compromete ya la superficie tibia astragalina. Este fragmento realmente yo considero que la tibia astragalina no la compromete. Si te va a hacer una artrosis de la incisura de la tibio-peronea, bueno, está bien, no lo puedo certificar. Pero realmente me pareció un fragmento muy chico. Igual está buenísimo, les quedó bárbaro. Te hago una pregunta, ¿y en qué posición lo operaron o lo dieron vuelta en algún momento? Bien, sí, no me olvidé de decir eso. Este paciente lo operamos en decúbito lateral. Yo tuve un pequeño cambio, los empecé operando en decúbito lateral, a este igual de tomar la decisión lo hubiera operado en decúbito lateral, pero en ese momento los operaba todos los maleolos posteriores por decúbito lateral. En este caso me hubiera venido cómodo porque podía hacer los dos procedimientos. Y como era lateral, después sacamos el brete y pudimos resolver el maleolo medial. Claro. No, les quedó bárbaro. Dorsal y lo damos vuelta nosotros, lo ponemos dorsal y ventral, sí. ¿Cómo, Cristóbal? Nosotros lo operamos de cúbito ventral y en decúbito dorsal, lo damos vuelta. Lo dan vuelta. Sí. Lateral no lo operamos. Se toman el tiempo de hacer eso. Sí. Perfecto. No, nosotros preferimos solo tenerlo en una posición y tratar de resolver la mayor cantidad de abordajes en una sola posición. Bien, sí, es nuestra preferencia también y a veces lo logramos y a veces no. María Laura, ¿querés presentar tu caso que es más complejo? Sí, me va a compartir, perdón, pero no pude compartir desde mi computadora, me va a compartir Gustavo pantalla. Dale, Gus. Mientras tanto, en el chat van poniendo una pregunta acá sobre si utilizamos el botón, los métodos flexibles para fijar la sindesmosis, no en estos casos de maleolo posterior, pero sí si ustedes utilizan algún sistema flexible para fijar sindesmosis. Andrés, si estás ahí. Vos, Jorge, tenés... No solemos utilizarlo. Realmente por una cuestión de costos y no tenemos experiencia. Sí, yo la verdad que experiencia poca, pero en el hospital ninguna, por un problema de costos realmente. De costos. Bueno, ya estaríamos listos. ¿Empezamos? Dale. Bueno, esta es una paciente femenina de 73 años que ingresó por guardia el día 28 de agosto del corriente año por también un traumatismo en tobillo derecho por caída de propia altura, pero que le había sucedido hacía 19 días, el día 10 del 8 del 2020. La señora tiene PAMI, bueno, sucesivas veces habían llamado a la ambulancia y le habían recomendado que se quede en el domicilio con analgésicos pese a la deformidad que tenía. Deambulaba intra y extra domicilio sin asistencia. Bueno, esas serían las imágenes del ingreso, donde podemos observar una luxofractura de tobillo. Es una fractura, bueno, ahí solo se ve que es bimaleolar, pero es una fractura trimaleolar luxada. Continuamos. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, ya sabemos que es una fractura, una luxofractura de tobillo derecho de 19 días de evolución. Continuamos. Por la guardia se intentó hacer la reducción, era imposible por los días que habían transcurrido, y entonces se la llevó a quirófano y se realizó una reducción bastante aceptable. Era incoercible, por lo que se le tuvo que colocar una osteodesis con un Steinmann para poder fijar en posición la tibia astragalina. Quedó, tal vez, si somos exquisitos, un poquito subluxada, pero bueno, era la única manera en que la podíamos sostener. Se le colocó una válvula posterior de yeso y posterior a una breve internación se le dio el alta,
previo a haber solicitado el material de osteosíntesis, que bueno, es PAMI, entonces en nuestro caso a veces tardan un poquito en llegar. ¿Continuamos? Hago una pregunta. Este método de fijación transitoria, ¿ustedes, alguno hubiera utilizado otro? Yo, vos sabés que te quería comentar. Ante una luxación reductible. Y todo depende de que tengamos a mano. Claro. Capaz que con un tutor, que calculo que no disponían de tutor, lo hubieran solucionado, pero me imagino que no deben tener como nosotros. Siempre tratamos de escaparle al Steinman, pero hay en ocasiones que no queda otra solución, pero no es lo que más nos gusta, pero a veces es la salida que poseemos en un hospital. Yo trabajo en la clínica y en el hospital. En la clínica ni lo menciono, en un Steinman para reducirlo, pero si tengo un tutor, le pongo un tutor. Exactamente. ¿Un tutor o una tracción esquelética? O una tracción esquelética. Perfecto. Es que lo que comentó recién la doctora es que era una reducción inestable, incoercible, difícil de tratar porque llevaba casi 20 días. Y lo que ocurre es que tenés una retracción que te impide, y ese Steinman puede pivotear, me pasó a mí por lo menos, pivotea en el vértice y se va al valgo de nuevo. Con lo cual yo me planteaba si no es conveniente o ponerle otro Steinman en el peroné tratando de estabilizar mejor, o poner los Steinman desde arriba para que tenga un amarre en una cortical. Bien, vos sabés. Porque por lo bien, menos, Jorge, bueno, es exactamente lo que pasó. Sí, Jorge, es exactamente lo que pasó. Se fue al valgo a pesar de eso. A veces se puede continuar y tomar una cortical, pero bueno, esto es lo que había, no lo hicimos nosotros en particular, pero era lo que se pudo resolver en ese momento. Acá Miguel, en el chat, Miguel Ticona pone que preguntaba si hubiéramos que sí. Y Néstor Paré habla de una tracción esquelética, que él haría eso. Bueno, ya los nombramos. Bueno, continuamos. El otro estudio que solicitamos fue una tomografía. Bueno, en la cual podemos observar la fractura, obviamente, del maléolo posterior con compromiso de la cisura, tioperonia, la fractura bastante distal del peroné y la fractura del maléolo medial. Vamos a continuar. Dentro de la clasificación de Bartonizek y Ramel entraría dentro de las tipo 2. No sé si están todos de acuerdo. Okay. Gustavo, ¿podés pasar la fotito? Bien. Bueno, continuamos entonces. Entonces, se nos planteó, nosotros dentro del servicio de pierna, tobillo y pie conocimos a la señora ya una vez que había ingresado, conocimos la tomografía ya con el Steinman colocado, porque bueno, fue un día de guardia que justo no coincidió que estemos ninguno de los del sector de pie. Se resolvió como, con lo que se tenía, como muchos dijeron, en el momento en el hospital. Entonces después lo que decidimos, bueno, una vez que ya teníamos la fecha quirúrgica, esta paciente la operé yo, decidimos internarla unos días antes, retirarle el Steinman porque ya obviamente no estaba cumpliendo función, y se la colocó en tracción esquelética unos 3-4 días previos a la cirugía para liberar la tensión de las partes blandas. Continuamos. Bueno, acá tenemos las imágenes de la tracción esquelética. En la que continúa tenemos las imágenes de las partes blandas. Estaba bastante bien, o sea, no había edema, no había eritema, entonces decidimos realizar la cirugía, pero la cirugía fue 38 días posterior. Entonces, ¿qué tratamiento proponemos? Obviamente el quirúrgico, ¿no? Y el tema es
¿qué abordaje realizarían? ¿Cómo abordarían este tipo de lesiones? Pensando en la edad de la paciente, pensando en el tiempo de evolución de la misma. No sé si alguien quiere... Lo veo ahí a Jorge. No, me rascaba la cabeza, pero no pasa nada. A ver, creo que hay que refracturarla toda. Tenés que ir a las fracturas y armar todo. Porque esto ya está todo cuidado, tenés tejido interpuesto. Creo que le haría un doble abordaje, un posterolateral y un abordaje medial aparte para reducir el maleolo medial. Bueno, bien. Chicos, ¿algún... en Ezeiza... ¿En Ezeiza alguno que quiera opinar? Carlos. Bueno, a vos te preguntaron, así que todo tuyo. No, opino exactamente lo mismo. Habría que hacer un doble abordaje, hay que refracturar y volver a plantearse todo de cero. Bueno. Bien, acá Octavio Heredia en el chat, María Laura dice que haría un abordaje medial y otro lateral para resolver esto. Bueno. Bueno, es exactamente lo que hice yo, ¿sí? La verdad que en este caso fue un caso muy complejo. Cuando ingresó a la sala de quirófano, la paciente llegó luxada, ¿sí? O sea, ya tenía una luxación de la tibia estragalina, que era bastante difícil de poder hacer la reducción por, obviamente, todo el tejido interpuesto. Entonces, la verdad que en ese momento decidí, también por la osteopenia que presentaba la paciente, si bien no tiene diagnóstico de osteoporosis, pero sí tenía una osteopenia importante, por la edad, y decidí, por los días también de evolución, no abordar por posterior, porque no iba a poder, por lo menos en mis manos, realizar una buena reducción de esa luxación, poder darle una buena longitud al peroné y el valgo que le corresponde dar. Entonces decidí prescindir del maleolo posterior e irme a hacer un abordaje lateral. Comencé con el abordaje lateral, colocando una placa a tercio de tubo. Podés pasar la próxima. Acá tenemos el abordaje lateral, ¿sí? Que hicimos. Ahí se puede llegar a ver hasta el domo astragalino, ¿sí? Que está luxado externo. Obviamente que había mucho tejido, mucha fibrosis, y tuvimos que refracturar el peroné. El peroné era bastante distal la fractura. Así que bueno, lo que decidí fue eso, realizar un abordaje lateral. No podía hacer la reducción del astrágalo por lateral solo, entonces tuve que hacer un pequeño abordaje medial, que después me sirvió para hacer la reducción del maleolo medial. Logramos hacer la reducción del astrágalo correcta. Se fijó el peroné, primero con una placa a tercio de tubo, que si quieres puedes pasar la próxima y lo mostramos. No teníamos en ese momento placa gancho, entonces, bueno, como en todo hospital público, acudimos a hacerla nosotros para tener otro apoyo más. Realizamos una reducción con una longitud bastante aceptable del peroné. Se colocó, bueno, la placa esta tercio de tubo, posteriormente se realizó el abordaje medial, se colocaron los 2 tornillos canulados. Vuelvo a repetir, por la osteopenia de la paciente, estos tornillos no estaban muy, o sea, no me gustaba mucho la fijación que tenían, y como ven ahí hay un tornillito con una arandela, que eso es por un cerclaje de Tycron que le hice en 8, para ayudar más la reducción, y posteriormente le colocamos los 2 tornillos transindesmales tricorticales, que obviamente no se los sacamos. ¿Podés pasar la próxima? Pasa la próxima, Gustavo. Bueno, ahí podemos ver que, no, la anterior.
¿Podés pasar la anterior? Eso. Bueno, ahí podemos ver en la aumentación del perfil que, bueno, increíblemente se redujo bastante aceptablemente el malleolo posterior sin necesidad de abordarlo, habiendo realizado la síntesis del lateral y del medial. La próxima, por favor. Bueno, ahí estamos observando las posoperatorias inmediatas, ¿sí? Que lo mantuvimos con la valva de yeso. Yo, en este caso, lo que hicimos fueron 15 días de valva de yeso, después venda elástica, pero sin apoyo, obviamente, hasta las 6 semanas, ¿sí? Hoy la señora está caminando y sin dolor, por suerte, por ahora. Pero bueno, si no hicimos lo que normalmente hacemos en este tipo de fracturas, básicamente por el tiempo que llevaba y por la osteopenia y la luxación que tenía, y riesgo-beneficio, me incliné por hacer un abordaje lateral y medial. Bien, ¿por qué la colocación, Laura, de 2 tornillos suprasindesmales? Y básicamente por la osteopenia de la señora y la inestabilidad de la fractura. Me quedé tranquila con ponerle 2 tornillos que no se los saqué y no se los voy a sacar. Les pregunto al resto, ¿usan en osteoporosis, están poniendo más de un tornillo, tomando los 4 corticales? ¿Han tenido esa experiencia de tener que tomar o más corticales o más tornillos en el caso de osteoporosis? No, honestamente siempre pongo un tornillo solo, tricortical. Nosotros si consideramos que está osteoporótico, creo que es más por miedo que por otra cosa que ponemos 2 también. Yo creo que fue por eso. Sí, no. No, está bien la descrito. experiencia como todos y vayamos agarrando un poco más de confianza. No, pero no solo eso, está descrito en caso de osteoporosis, sí, tomar incluso la cuarta cortical, está descrito porque hay casos que pierde el amarre antes de tiempo, así que está descrito igual, no solamente es el temor. Bien, dice, acá hay una pregunta de Miguel Iraola, dice, pregunta para vos, María Laura, si lo operabas a las 3 semanas, ¿qué hubieras hecho? Hubiese abordado posterior, hubiera hecho un abordaje postero-lateral. Perfecto. Bueno, muy bueno, chicos. ¿Quieren que pasemos para que no se haga muy largo con Cristóbal o Carlos para compartir pantalla? Muy pasamos a todos. Gracias. Ahí va a exponer mi compañero Carlos Varela, residente de tercero. Me ayudó a operar a mí y al instructor de servicio esta fractura. Sí, yo soy el jefe de residentes actual. Somos del Hospital de Ezeiza. Somos un servicio bastante nuevo de formación y bueno, gracias por la invitación. Vamos a hablar de un caso que tuvimos de un paciente hospitalario. Carlos. Bueno, buen día a todos. En este caso vamos a presentar un paciente hospitalario, es un paciente masculino de 24 años de edad, sin antecedentes médicos de relevancia, que el día 9/4 de este año se presenta, sufre un accidente de tránsito, moto versus auto, y recibe una atención inicial en otro nosocomio, en el cual se le diagnostica una fractura de malleolo medial de tobillo, y se inmoviliza con una gota corta de yeso. 4 días después, el día 13, concurre a nuestro hospital y refiere continuar con dolor. Como detalle, el mecanismo de lesión por el cual el paciente, o por lo menos los que el paciente nos cuenta, es un mecanismo de flexión plantar forzada. Se engancha el pie entre el pedalín y el asfalto de la moto. ¿Está bien? Al examen físico nosotros le sacamos el yeso y vemos, bueno, que presenta una clínica compatible con la fractura de tobillo que le habían diagnosticado, pero aparte presenta dolor, edema, deformidad, impotencia funcional y un hematoma plantar a nivel del pie izquierdo. Esta es la radiografía referenciada por el paciente del otro nosocomio. Nosotros le pedimos nuevas radiografías del pie, más que nada por el mecanismo de lesión, por cómo se presenta ese pie, y nos encontramos con estas radiografías de ingreso.
¿sí? Bueno, podemos ver alteraciones en la continuidad entre la primera cuña y el primer metatarsiano, entre la segunda cuña y el segundo metatarsiano, apertura de distancia entre primera y segunda cuña, ¿sí? No sé, ustedes con esta radiografía si solicitan algún estudio más. 5 semanas. Y cuando la retiraste no había inestabilidad del cuarto y quinto. No notamos inestabilidad. Ya llevaba a esas 5 semanas, hay que sumarle la semana que tuvo, en total eran unas 6 semanas del incidente, más o menos. Pero bueno, el paciente, lamentablemente en el hospital nos pasa eso, no tenemos mucho seguimiento como a nivel privado porque el paciente se siente bien y no vuelve. Pasa eso. ¿Cuánto tiempo lo hubieras dejado, Jorge, las clavijas? Sí, 6 semanas. La dejaron 5. Pasa que, claro, llevaba mucho tiempo este Claro. paciente. Y el tornillo del Ifranc, algunos siempre lo dejan o lo sacan, es un tema bastante... Yo lo dejo 4 meses, pero tampoco es que opero esto todos los días. Nosotros utilizamos placas, no utilizamos el tornillo y la sacamos también a los 4 meses. Estamos utilizando unas placas anatómicas de Ifranc, que son como unos cubos, son nacionales, y no colocamos el tornillo de M1 a 2 porque después lo tenemos que retirar, pero sobre todo las placas también las retiramos al 4.º mes, como dijo Jorge, sino que tratamos de no violar la articulación. Nosotros presentamos un trabajo en el congreso del año pasado, me parece, María Laura. Sí. El año pasado, presentando más o menos 30 casos, todos con placas, sin tornillos, no utilizamos ni siquiera una clavija para no violar la articulación, y con esas placas las sacamos al 4.º mes. Claro que no son el caso que acabas de mostrar, ¿no? Con conminución, con autoridad mayor y demás, ¿no? Escúchame, 30 casos operaron las ocultas, están buscando mucho lesiones ocultas y a las inestables las están estabilizando con placas. Operamos las ocultas, estamos haciendo maniobra de estrés en todos los pacientes, incluso en los que en la tomografía tienen algún trazo no desplazado. En todos estos pacientes le hacemos la radiografía de estrés y en todos los inestables los operamos. En las ocultas inestables las operamos. Inestables. Está bien. Eso con placa, ¿no? ¿Las operan o percutáneo? No escuché esa parte, perdón. No. Los operamos abiertos, con único abordaje, sobre el segundo meta, como dijo Granatelli, y con la placa, sí. Por eso no violamos la articulación en ningún momento, o sea, utilizamos estas placas que son anatómicas, y bueno, no tenemos necesidad obviamente de colocar el tornillo del Ifranc porque con la misma placa ya lo estarías supliendo. ¿Y tienen un tiempo máximo de espera? Perdón. ¿Para estas placas? Sí. No, en estos casos depende de cómo puedas conseguir el material. En general, si el material, o sea, nuestro hospital tiene la particularidad de que es un hospital municipal, entonces se opera la gente que es del municipio de San Isidro, por ende el hospital, o la municipalidad, mejor dicho, compra el material y las tenemos bastante rápido. Nosotros tenemos mucho trauma porque tenemos 3 rutas enseguida y gracias a Dios el 80% de los pacientes compran el material, si no tenemos que hacer todo por ministerio y la espera por una placa de tobillo simple son 2-3 meses. No, si lo tuviéramos que hacer por ministerio, por ejemplo acá en el hospital de Lanús es todo por ministerio y es imposible. Si el paciente no compra el material, no llega nunca. Sí, totalmente. Lamentablemente es así. Una pregunta. Me quedé con lo de los inestables y como la verdad que no tengo mucha experiencia, ¿cuándo le das carga? Cuando las operás a las inestables y le pones una placa. Le estamos dando carga
Decime, María Laura, contá. No, seguí. Estamos dando carga a la 10ª semana y hemos leído con cargas anteriores, a la 8ª hemos leído carga. Nosotros estamos con ese protocolo, la verdad que un poco conservador, pero carga parcial a la 10ª y retiro de la placa al 4.º mes. Sí, entre la 8ª y la 10ª semana con carga parcial, con bota plástica. Sí, es verdad, acá la doctora le da carga un poquito antes, es cierto. Está bien. Desde mi experiencia también, ¿no? Más allá de que uno lee, pero en las inestables que vos vas a buscarla, a descubrirla, digamos, y que la descubrís, pero es una inestabilidad. Si vos le haces un yeso 6 semanas, no considerás, sin operar, ¿no? ¿No considerás que funcionan bien? ¿Tenés miedo que la inestabilidad se haga evidente después de las 6 semanas? Sí, eso es la realidad. Hemos tenido resultados malos, pacientes que no se han operado por diferentes motivos, pero cuando digo malos en lo que se refiere a artrosis postraumática, aunque es una artrosis que si es inestable nada más es bastante bien tolerada, pero bueno, hemos tenido experiencia de artrosis postraumática en aquel que no se fijó como en el que se fijó. Pero los resultados fijando son buenos hasta ahora, tienen que pasar un par de años para que tengamos algún resultado para hablar de artrosis postraumática, pero en estos primeros años vienen muy bien. Está bien. Yo te digo porque como nosotros tenemos demoras para operar, por ahí un inestable oculta, ¿no? Obviamente. Una inestabilidad solamente le hacemos tratamiento incruento. Y tampoco nos fue mal, por eso te pregunto, digo, pero bueno. Jorge, ¿sabés lo que tenemos una pequeña variación ahora en el protocolo, que es aquellas fracturas que son evidentes por la tomografía, tiene una fractura en la tomografía no desplazada, antes la fijábamos y ahora le hacemos la maniobra con estrés. Y si no es inestable, no la fijamos, hacemos un tratamiento incruento como vos estás diciendo. Lo que pasa es que varía de paciente en paciente, ¿no? Pero claro, hemos tenido un par de pacientes que a pesar de tener una tomografía con fractura no desplazada, no las hemos fijado con muy buenos resultados. Claro que con maniobra de estrés negativa. Claro. Muchas gracias. Bueno, a ver si aparece alguna pregunta en el chat. Acá el doctor Mana, perdón, que pregunte otra cosa, mencionó el Servicio de Medicina del Deporte. Dice si es un hospital público, ¿cómo encararían esto del Servicio de Medicina del Deporte en el hospital público? Bien. Es un hospital público que depende de provincia, ¿sí? Y es en Ezeiza, el intendente Granados trabaja para el Club Tristán Suárez. Y salió la idea de una reunión que tuvimos entre tantas con este tema del COVID que vinieron, de hacernos cargo de la parte de deportología del club, si teníamos a cambio la distribución de poder crear el centro de deporte, de medicina del deporte en el hospital. Fue bien aceptado, fue bien hablado. Tenemos 4 residentes que quieren hacer deportología, de traumatología, hay una cardióloga que quiere hacer, se fue sumando gente y es todo a pulmón y poniendo un poquito y yendo y buscando. Cuenta bien con nutricionista, con cardiólogo, con clínico y con un kinesiólogo, más allá de los traumatólogos. Y es bastante nuevo, esto se está manejando hace 1 mes y medio, están con todo el tema de ahora de papelerío, porque va a depender de la municipalidad y van a utilizar la sede hospitalaria. Bueno, mucha suerte con eso, che, después nos contarán. Si quieren vamos cerrando, pues hizo tarde, ¿qué les parece? Dale. Yo les agradezco a todos, sobre todo en esos primeros minutos furiosos en los cuales no podíamos conectarnos. Brenda, te dejamos un poco sola ahí, estábamos todos muteados menos vos, así que Brenda, saludos para vos. Gracias, doctor Cupito, gracias chicos, Cristóbal y Carlos.
Gracias a Andrés, María Laura y a todos. Muchas gracias al doctor Fraile, que lo tengo acá al lado mío. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos Gracias por la oportunidad de conocer nuestro trabajo. Bien, de acuerdo, es verdad, esto tenemos que repetirlo porque estamos cerca y no nos conocemos, che. Encantado, dale, muchísimas gracias y bueno, estamos viéndonos en cualquier momento. Sí, ojalá hagamos otro rápido. Gracias por todos los participantes y a la gente de SAI también que pudo coordinar esto. Gracias a SAI, gracias a Martín que anduvo corriendo, así que bueno, muchas gracias por la plataforma y el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.